Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, la verdad es que yo estoy muy emocionado, tengo muchos sentimientos encontrados. La verdad es que estos últimos días han sido días de mucha revisión, de mucha motivación y principalmente por algunos tránsitos que están sucediendo. Entonces, con todo lo que está pasando, ustedes se preguntarán por qué estoy así, como tan alegre, tan motivado. La verdad es que lo que está sucediendo en el cielo nos está dando una tremenda oportunidad de crecer, una tremenda oportunidad de evolucionar, una tremenda oportunidad de poder generar un cambio real y sustancial en nuestra vida. En este video les quiero hablar principalmente de la retrogradación de Plutón. Ya Plutón entró en su fase retrógrada eh, el 25 de abril y va a estar hasta el 4 de octubre en esta fase. ¿Ya? Recordemos que Plutón está en Capricornio, todavía no se quiere ir de Capricornio. Entonces es muy importante entender el sentido real de esta retrogradación. Hay mucha gente y muchos lugares en donde de manera un poco fatalista también, ya, ya que Plutón está asociado con temas como la muerte, la profundidad, la sombra y todo ese tipo de cosas. Hay gente que muchas veces lo asocia solamente a que van a empezar a suceder más catástrofes aún, o que todo esto que está pasando se va a intensificar. Eso podría llegar a suceder, ¿ya? Pero Plutón está generando aspectos con planetas que la verdad es que nos llaman a trabajar también en nuestro aspecto interno. Es muy importante, como les digo, entender. Entonces vamos a hablar en la primera parte del video un poquitito de quién es Plutón, ¿ya? Con qué se relaciona y qué representa en nuestra vida y en nuestra carta natal. Y luego vamos a ver cómo está Plutón aspectado en este momento para que nosotros podamos empezar a generar el trabajo necesario que nos da esta posibilidad de la retrogradación de Plutón en Capricornio. ¿Ya? Bueno, Plutón en la mitología es el dios Hades, que es el dios del inframundo. Por eso es que nosotros asociamos a Plutón con temas como la muerte, el inconsciente, obviamente la sexualidad, porque Plutón es regente de Escorpio, entonces ese signo también se relaciona con ese aspecto de la vida, ¿ya? Y principalmente la parte más oscura o sombría de Plutón es la sombra, lo que nosotros llamamos la sombra, el subconsciente, la profundidad de nuestro subconsciente, donde están nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros resentimientos, nuestros dolores, es decir, donde está ese aspecto de la vida donde nosotros muchas veces sufrimos, ¿ya? Y generamos algún tipo de sufrimiento en nuestra vida dependiendo de las experiencias que nos han tocado pasar. Y esas cosas que son difíciles de trabajar porque están muy, muy en el inconsciente, ¿ya? Entonces, eh, Plutón, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista positivo, desde la experiencia, ¿ya? Se transforma principalmente, valga la redundancia, en el potencial de transformación que tenemos todos nosotros, en el potencial de regeneración, en el potencial de la muerte y la transformación. Es decir, todo lo que toca Plutón tiene implícita una muerte. Ya, obviamente no tiene por qué ser una muerte física, sino que también y principalmente es un aspecto de nuestra vida que muere y que nosotros tenemos que ser capaces de dejar ir. Plutón también se relaciona con la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve, de dejar morir lo que en mi vida ya no representa un beneficio o algo positivo o algo que me permita avanzar. Entonces es muy importante entender el sentido profundo, el sentido transpersonal que tiene Plutón, ¿ya? Y no asociarlo solamente a la parte oscura, malvada, sombría que muchas veces tiende a tener o tiende a asociarse. Entonces es muy importante generar ese conocimiento, ¿ya? Entonces, Plutón también representa, como dijimos, nuestro inconsciente, nuestras raíces más profundas, son como la parte más profunda de un árbol que necesita
ya tener esa base fundamental que está enterrada en la tierra, que está enterrada en nuestra profundidad, ¿ya? Y desde esa forma es capaz de, luego de tener esta base profunda, de salir hacia la superficie, hacia la luz, hacia el sol, hacia el brillo, ¿ya? Hacia la vida. Entonces, Plutón es el paso que nos invita a dejar ir lo que ya no nos sirve para generar una regeneración. Es como el arquetipo del ave fénix, ¿ya? Eso es lo que representa Plutón. El ave fénix, que tiene que desintegrarse por completo, pero de esas cenizas vuelve a surgir algo mucho mejor. Y esa es la verdadera importancia. Por eso que nosotros cuando trabajamos con los planetas, es muy importante entender ese sentido, porque si no, el planeta deja de tener sentido y solamente se transforma en un ente que emite cierto tipo de energía y nosotros no podemos hacer nada según esa visión. Entonces es muy importante. Entonces Plutón nos da en este momento la oportunidad de desintegrarnos, de dejar ir todas esas cosas que ya no nos sirven en nuestra vida. Esos pensamientos, esos paradigmas, esas formas que a veces nos hacen daño, que muchas veces sucedieron cuando nosotros éramos niños, por ejemplo, y nos quedamos con ese dolor, no lo pudimos trabajar y no lo supimos trabajar durante nuestra vida, y hoy en día se está transformando en una fuente de odio, de resentimiento, de emociones que no nos benefician en nada. Entonces esta retrogradación de Plutón en Capricornio, recuerda que Capricornio es el signo de la madurez, del crecimiento, de la construcción para el colectivo, para la sociedad, nos invita a ir a lo más profundo de nuestro ser, a lo más interno, ahí donde no llega la luz. Recuerda que Plutón es el último planeta del sistema solar. Ahí donde no llega la luz, ahí es donde hay que ir. Hay que ir con una conciencia de aceptación total frente a esas experiencias. Es muy importante. Plutón tiene un potencial maravilloso de amor incondicional, de compasión, de aceptación. Pero primero tenemos que pasar por enfrentar esas experiencias dolorosas, esas experiencias traumáticas quizás, que no nos han generado cosas positivas en nuestra vida. Es momento de hacer un corte radical. Tenemos de aquí hasta octubre para hacernos conscientes. Todo esto que está pasando en el mundo, toda esta realidad que estamos viviendo, ¿ya? Tiene mucho que ver con ese trabajo de conciencia personal que cada uno tiene que hacer. Es muy importante que cada uno de nosotros entienda el sentido real. Esto no es maldad por maldad. Esto no es que la vida nos está castigando. Estos son ciclos que se están activando. Y se han ido activando anteriormente también y se van a seguir activando en el futuro. Porque eso es lo que necesitamos para evolucionar, para crecer, para darnos cuenta de nuestro verdadero potencial. Es muy importante, te lo digo una vez más, entender el sentido profundo de lo que está pasando. Entonces, esta retrogradación de Plutón en Capricornio nos dice, ve a tu lugar más profundo, escarba en tu interior, ve todo lo que has acumulado con el tiempo, despierta con coraje, despierta con valentía, despierta con aceptación, con amor, esa parte guerrera que hay en tu interior. Esa parte que ha sido capaz de sobreponerse a las dificultades de la vida, a las malas experiencias, a los malos tratos, a los abusos incluso. Eso es lo que hay que trabajar en este momento. Eso es lo que Plutón nos está invitando a trabajar. Y tenemos que ser conscientes de ello. La vida es una mezcla de cosas. No solamente es la parte bonita, sino que también
en la parte dolorosa hay un potencial de crecimiento. Y a veces mucho más grande que las cosas positivas que nos pasan en la vida. Las cosas bonitas, las cosas fáciles, las cosas armoniosas. El ser humano necesita experiencias a veces dolorosas para crecer. Es muy importante entender eso. Entonces, como te digo, la invitación de Plutón es a despertar ese coraje interno, es a canalizar esa rabia, ese odio en cosas constructivas. Es tomar una terapia, es hacerte consciente de ti mismo, es ayudar a otros a hacerse consciente de su propio dolor para que puedan crecer, y así crecemos todos. Recuerda que Plutón otra vez está en Capricornio, el planeta es un planeta del colectivo, de la construcción para los demás. Entonces esto primero tenemos que hacerlo obviamente por nosotros mismos, para sanar algo nosotros mismos, y después compartir eso con el resto. Así vamos a poder sacarle provecho a esta retrogradación de Plutón, que nos da varios meses para trabajar esos aspectos profundos, dolorosos, internos. Es momento de ir ahí. En un video pasado hablábamos de Capricornio, de Júpiter en Capricornio. Hablábamos de todo el potencial que había para crecer, para madurar, para ser personas distintas, o nuestra mejor versión. ¿Ya? Y eso es lo importante. Eso está sucediendo en este momento. Tenemos que pasar por esta limpieza plutoniana. Tenemos que pasar. Este es el límite. Esto es lo capricorniano. De aquí para adelante está el crecimiento. Está la madurez. Está el disfrutar de la vida. La libertad. Ahí está. Porque aunque tú no lo creas, tus miedos, tus resentimientos, tus dolores, tus rabias, tus odios, te mantienen atado, te mantienen preso o presa de ellos. Entonces este Plutón, esta retrogradación de Plutón, nos invita a trabajar eso, a buscar, sin miedo. Uno tiene miedo a ir a esa parte profunda, sin miedo, y reconocer qué es lo que he hecho yo para sufrir y si quiero seguir sufriendo. Porque al final todo es una decisión. Tú decides si quieres sufrir o no. No decides muchas veces las cosas que te pasan, pero sí decides la forma de enfrentarte a ellas. Y eso es lo importante. Eso es lo que nos está diciendo Plutón en este momento. Que para crecer, primero hay que resolver los temas pendientes. Esos temas pendientes que están en la profundidad de nuestro ser. Entonces vas a tener que hacer un trabajo, vamos a tener que hacer un trabajo muy profundo para sacarnos el velo de encima. Porque el dolor nos mantiene viendo de forma parcial, de forma condicionada, de forma limitada. Y tú decides si quieres seguir viviendo de esa forma o no. Y para salir de ahí hay que tener coraje, hay que ser valiente, hay que despertar, como te digo, esa parte guerrera que está en tu interior. Es la única forma, no hay otra. Porque así te vas a limpiar de todas esas cargas, de todos esos condicionamientos. Porque como te digo, aunque no lo creas, los dolores condicionan, el miedo condiciona, el resentimiento, el odio condiciona, te limita, no te permite avanzar. Así es que eso es lo importante desde lo macro, con Plutón en retrogradación en Capricornio. Ya basta, romper el paradigma, algo tiene que morir. Y si lo vemos desde el punto de vista global, bueno, lo que está pasando es algo doloroso, es algo difícil de sobrellevar para todos nosotros, para todos los seres humanos. Pero para el planeta, para la naturaleza, es algo muy positivo. O sea, todo se está regenerando en este momento. Lamentablemente está muriendo gente
están muriendo personas. Pero como dije en algún momento, y si no lo he dicho, lo digo ahora, el universo, las leyes universales, no se rigen por la emocionalidad, no se rigen por los sentimientos, sino que se rigen por el mantenimiento del equilibrio. Y el universo, el planeta, en su conciencia, en su sabiduría, en su inteligencia, va a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea necesario, para mantener el equilibrio. Y todo lo que está pasando en este momento en el cielo, está pasando en signos de tierra. Tenemos este Plutón en retrogradación en Capricornio, tenemos a Urano en Tauro, tenemos a Saturno que recién está entrando en Acuario, pero va a retrogradar y va a volver a Capricornio. Tenemos a Júpiter en Capricornio. Todo lo importante se está dando en signos de tierra. Y el mensaje siempre ha sido volver a conectar con nuestra tierra, primero que todo, nuestro cuerpo, sanar nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo nuestro ser. Y volver a conectar con la tierra también, con la madre tierra, con esa conciencia que es más grande que nosotros, que comprende más que nosotros. Poder aportar en eso. Dijimos que Plutón está en Capricornio, haciendo esta retrogradación, entonces nos invita principalmente a ir más allá de nuestra individualidad. Plutón también representa la muerte del falso yo, de ese ego que se construye, ¿ya? Principalmente a través del dolor, del sufrimiento, del resentimiento, del odio, de todas esas cosas negativas, entre comillas, ¿ya? Entonces es muy importante disolver esa estructura en nuestra vida. Es muy importante entender cuál es el origen de ese dolor, ¿ya? Y trabajarlo de una forma terapéutica, de una forma más profunda, porque Plutón es la profundidad máxima, ¿ya? Entonces nos invita a salir más allá de nuestra individualidad, a sanarnos primero, pero luego salir más allá de nuestra individualidad para trascender ese miedo y despertar principalmente el amor y la compasión en nuestro interior. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos, que seamos conscientes de nuestro rol en la sociedad, que seamos conscientes de nuestro trabajo, de nuestra parte en todo esto, esto que está pasando el coronavirus y todo este tipo de cosas, y otro tipo también de a lo mejor catástrofes naturales y ese tipo de situaciones, ¿qué podemos aportar nosotros? ¿Qué debemos hacer desde la responsabilidad social? También, muy, muy importante. Y los aspectos que están sucediendo en este momento, ¿ya? Primero que todo, que el Plutón retrógrado está haciendo un sextil, ya un aspecto positivo a Neptuno que está en Piscis, ¿ya? Entonces es principalmente lo que te decía recién, disolver el falso yo y trabajar en pro de la unidad, y trabajar en pro del colectivo, en pro de el todo, de la capacidad que nosotros tenemos de entregarnos a los demás, de asumir nuestra responsabilidad social y disolver esa parte que solo quiere el bienestar para sí mismo, para sí misma, y ofrecer lo que tengamos cada uno para ofrecer al mundo, ¿ya? Reconocer esas capacidades es muy importante, ser nosotros en esencia, sin ningún condicionamiento. Recuerda que Neptuno es el sentir de la unidad, es la espiritualidad que se siente, la espiritualidad que no es racional, la espiritualidad que simplemente surge desde una conexión profunda y trascendental con el mundo, con la vida, con todo, ¿ya? Plutón, para ir cerrando, ¿ya? Nos invita también a generar una regeneración profunda en nuestro interior, para regenerarnos desde la profundidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos cultivar algunas actitudes, algunos estados que nos van a permitir generar esa regeneración, ese aprendizaje. Lo primero
que podemos hacer cuando tenemos alguna experiencia traumática que queremos trabajar o que queremos sanar. Lo ideal es hacerlo obviamente con la ayuda de alguien profesional y calificado para este tipo de cosas que nos pueda acompañar en el proceso, porque no es un proceso fácil. Lo primero es aceptar la experiencia, aceptar que esto es parte de mi vida, aceptar que esto sucedió, ¿ya? Porque muchas veces caemos en la actitud de la negación, decir, no, esto no me pasó a mí, esto yo lo borro, lo saco de mi vida, y la verdad es que no. Aunque yo lo mantenga en stand-by en mi cabeza, esa experiencia, esa energía sigue estando. Entonces es muy importante que nosotros seamos capaces de aceptar las experiencias que nos suceden, que nos han sucedido, como parte de nuestra experiencia humana. Luego es importante también, luego que acepté lo que me sucedió, integrar esa experiencia en mi vida, dejar de rechazarla. Decir, bueno, esto me pasó, lo acepto y ahora lo hago parte de mi vida. No, obviamente no para seguir sufriendo, no para quedarme pegado en el dolor, en el resentimiento, en el odio, en el miedo. No, para nada. Sino que es integrarlo, principalmente reconocer o reconociendo el para qué de esa experiencia. ¿Qué me dejó? ¿Qué pude aprender? ¿Qué tipo de cosas yo pude ser capaz de ver luego de que me sucedió esta experiencia dolorosa o traumática? ¿Ya? Eso es integrar a la vida. No quedarme con la experiencia y quedarme pegado todo el tiempo. No. Sino que lo importante es integrar. ¿Ya? Luego de que sucede esa integración, es más fácil, ¿ya?, trascender la experiencia. Es decir, vivir el proceso desde que me sucedió, ¿ya?, hasta la persona que soy en este momento. Ver qué tipo de cosas me dejó y qué tipo de pensamientos, por ejemplo, qué tipo de estructuras, qué tipo de condicionamientos también me pudo haber dejado esta experiencia. Transitar, no de esperar superar lo que me ha pasado. Lo dije en un video anterior, en algún momento. Ya, superar no es bueno, trascender es lo mejor. La vida en realidad no se supera, sino que se trasciende. Se atraviesa el camino. Trascender viene de transitar, de caminar el proceso, de darme el espacio y el tiempo para vivir mis procesos. Si hay momentos en los que siento pena, vivir la pena. Si siento alegría, vivir la alegría. Si siento rabia, vivir la rabia. Desde un punto de vista consciente, obviamente. ¿Ya? Es muy importante. Y luego que yo sea capaz de trascender esa experiencia, voy a ser capaz de transformarme y de regenerarme. Cuando yo ya he hecho el trabajo completo de integración profunda de la experiencia en mi vida. Y cuando me doy cuenta que ya transformé esa experiencia, cuando la recuerde y deje de dolerme. Y deje de recordar con dolor, con odio, con resentimiento. Eso es lo más difícil de la vida, pero se puede hacer. Entonces es muy importante, amigos, amigas, entender el sentido profundo de esta retrogradación de Plutón. Nos da una oportunidad maravillosa. Por eso que yo estoy como tan motivado con esto. Porque tenemos una oportunidad grandiosa. Si bien a lo mejor se están generando otros aspectos que nos van a dificultar un poco, por ejemplo, como que Plutón igual está en cuadratura a Mercurio. Eso nos va a dificultar también la expresión de estas cosas dolorosas, profundas. Pero si somos capaces de despertar el amor, la compasión y el perdón en nuestro interior, vamos a poder trascender esos aspectos negativos, ¿ya? Es muy importante que seamos capaces de entender y comprender el sentido profundo de esta retrogradación de Plutón. Espero que a cada uno y a cada una le haya servido muchísimo este video, que los haya motivado también para crecer, para enfrentarse, ¿ya? Para despertar el guerrero, la guerrera interna, y despertar y enfrentarse a esas cosas que los limitan en este momento en la vida.
tenemos una oportunidad maravillosa. Estamos en un retiro forzado, la mayoría de nosotros. Estamos en un momento de introspección muy importante. No lo desaprovechemos. Así que muchísimas gracias por ver este video hasta este momento, hasta el final. Espero que te haya servido. Yo soy Felipe Vega, creador de Eterno Presenta, Astrología Positiva, y nos vemos en una nueva oportunidad. Que estés muy, muy bien.